El domingo 9 de noviembre de 1997, 3 chicas desaparecieron en la localidad de Chipoleti, luego de salir a dar un paseo. A las horas, sus familias preocupadas acudieron a la policía, quienes les dijeron que no podían hacer nada, porque no habían pasado las 48 horas requeridas. Así que, sin pensarlo más, junto a vecinos y amigos salieron a buscarlas. El martes por la mañana, una de las personas que salió decide intentar otra vez junto a su perra ovejera. Y es recién cuando ésta se detiene en seco frente a algo que se da cuenta de que la búsqueda acabó. Quizá los responsables de estas muertes fueron gente que jamás conoceremos, quizá fue la policía o tal vez fue el hombre al cual le pertenecía el arma homicida. Eso es algo que todavía no tenemos claro. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el triple crimen de Chipoleti. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El caso se desarrolla en la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, en Argentina. Chipoleti es una ciudad relativamente pequeña que en esa época contaba con unos 70.000 habitantes. Es una ciudad agricultora famosa por su producción de manzanas y productos relacionados. También es una ciudad fronteriza con la provincia de Neuquén, por lo que mucha gente suele trabajar ahí. En esta ciudad vivía la familia González, conformada por el matrimonio de Ulises y Susana González, además de sus 2 hijas, María y Paula, y un hermano llamado Guido. María Emilia González nació en 1973 en Río Negro y su hermana, Paula Micaela González, nació en 1980 en el mismo lugar. María, la hermana mayor, tenía 24 años al momento del crimen. Estaba estudiando para ser maestra jardinera, aunque también estaba entre sus deseos ir a estudiar licenciatura en genética en la Universidad de Misiones. Además, tenía una hija de 2 años llamada Agustina Bonetti. Mientras tanto, su hermana Paula tenía apenas 17 años y estaba a punto de terminar la secundaria. Las hermanas González tenían una amiga desde la infancia. Se trataba de Verónica Villar, de 22 años, quien nació en 1975 y era estudiante de ingeniería agrónoma. Además de esto, sabemos que Verónica era fan de diversas bandas de rock argentino del momento, como La Renga o Caballeros de la Quema, dentro de otras tantas de las cuales coleccionaba cassettes. Por otra parte, Verónica era hincha de San Lorenzo y pasaba los fines de semana viendo partidos. Amaba el fútbol. Ellas 3, junto con otras chicas, eran parte de un grupo de amigas que compartían muchas actividades en conjunto. Solían juntarse para salir, para ir a eventos o simplemente para pasar el rato juntas. María, Paula y Agustina Bonetti vivían en aquel entonces junto a Ulises y Susana. Entonces, con este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. Era el 9 de noviembre de 1997. Un día como cualquier otro en la vida de las 3 jóvenes. Llegada la noche, el clima estaba ideal, así que María y Verónica acordaron ir a pasear. La noche estaba especialmente linda para ver el cielo y las estrellas. Además, era una práctica muy común en la ciudad esto de salir a pasear por las noches cerca de la estación del tren. La mayor le pidió el auto a su padre, un Renault 9, en el cual las hermanas salieron de su casa aproximadamente a las 7 de la tarde, para ir a buscar a Verónica a la suya. Una vez que la recogieron, se dirigieron hasta la casa de Alejandra. El plan era dejar el auto ahí e ir a hacer una caminata. Pero Alejandra nunca se les unió. Parecía no estar en su casa cuando llegaron. Aún así, dejaron el auto estacionado en su cuadra y empezaron con su paseo. Caminando por la calle San Luis, cruzando la avenida Circunvalación, hacia la zona en donde se encuentran las chacras, árboles y bosques. Esto es lo último que se sabe acerca de las 3 estando aún con vida. Con el correr de las horas y viendo que ninguna de las 3 volvía, los padres de las chicas comenzaron a preocuparse. Lo primero que hicieron fue comunicarse entre ellos. Los padres de las hermanas intentaron averiguar si por esas casualidades las 3 chicas habían terminado en casa de los Villar y viceversa.
pero ninguna de las dos familias tenía idea del paradero de las 3 chicas, por lo que ya bastante alarmados decidieron dirigirse a la comisaría número 69 para radicar la denuncia por la desaparición. Como lamentablemente estamos acostumbrados ya en este canal, la policía estuvo lejos de ser una ayuda. No quisieron tomarles la denuncia porque no hacía 48 horas que habían desaparecido, por lo que no podían empezar a buscarlas. Algo que sabemos es totalmente ilógico, porque justamente las primeras horas son las más importantes en una investigación de desaparición. Esto sin duda enfureció a los padres de las chicas, sin embargo, decidieron prescindir de la policía y comenzar la búsqueda ellos mismos. Los familiares, vecinos y conocidos de las desaparecidas se organizaron para buscarlas en un rastrillaje masivo. Debido a la hora, tuvieron que ir con linternas y crearon códigos para comunicarse entre ellos. Los padres de las hermanas y de Verónica buscaron por la ciudad. Rápidamente se dieron cuenta de que el auto en el que ellas se habían ido estaba estacionado en la casa de Alejandra, su amiga, pero no había rastros por ninguna parte de ellas. Al día siguiente, más por presión de los vecinos que por interés propio, la policía se unió a la búsqueda de las 3 chicas desaparecidas. Aún con los oficiales que estaban haciendo el mínimo esfuerzo, las búsquedas no dieron resultados. Esto, de todas formas, no duró demasiado, ya que, lamentablemente, el día 11 de noviembre, apenas 48 horas después de las desapariciones, sus cuerpos fueron hallados por un vecino del lugar llamado Dante. Este había salido a ayudar con la búsqueda junto con su perra Ámbar. Dante siguió por la vía del ferrocarril Roca que une Chipoleti con la localidad vecina de Cinco Saltos. Había hecho unos 4 kilómetros por el costado de las vías aproximadamente cuando fue hacia una zona de arbustos conocida como Los Olivillos. Dante se acercó y vio algo extraño. Una chica estaba en el piso con jeans y remera roja. Este era el cuerpo de Verónica. Le habían atado las manos con los cordones de sus zapatillas y en una de ellas conservaba apretado un pequeño pañuelo. Unos metros más adelante estaban los cuerpos semienterrados de las hermanas María y Paula González. Dante dio aviso a la policía que rápidamente llegó al lugar. El rumor de que habían encontrado el cuerpo de las chicas se difundió velozmente entre los vecinos de la ciudad, que comenzaron a amontonarse en el lugar. Pronto la mitad de la ciudad estaba en la escena y la policía no hizo un buen trabajo en asegurar la zona. No se sabe si por inoperancia o adrede, pero lo cierto es que el lugar donde encontraron los cuerpos se contaminó y cualquier rastro o evidencia que haya podido estar allí se perdió para siempre. Los cuerpos de Paula, María y Verónica fueron llevados para realizarles una autopsia. Los detalles forenses fueron impactantes. Las 3 habían muerto de formas distintas. Verónica, por su parte, había sido asfixiada hasta la muerte, mientras que María y Paula murieron de disparos con un arma de fuego. María presentaba un único disparo en la cabeza, mientras que Paula presentaba 2 disparos, uno en la espalda y otro en la cabeza. Todas estaban amordazadas y atadas de pies y manos. Esto hace creer que el asesinato de las jóvenes se dio de forma caótica y desorganizada. El hecho de que Paula tenga 2 disparos hace creer también que quizá intentó escapar y ahí recibió el primer disparo por la espalda y luego un segundo en la cabeza para rematarla. Además de esto, presentaban varias heridas y signos de haber sido abusadas sexualmente. Aún así, no se halló nada que pudiera ser útil para identificar a él o los asesinos. Pero esto no fue ningún problema para los investigadores, ya que a los pocos días el juez Pablo Iribarne realizó 2 arrestos. Uno se trataba de Hilario Sepúlveda, de 28 años, quien tenía un antecedente por doble homicidio cuando era menor de edad. En su casa se encontró un revólver calibre 22, que era el calibre de los proyectiles utilizados contra las chicas. El otro de los detenidos fue Horacio Wenchumir, quien también era un marginado que contaba con antecedentes. Así, con una investigación paupérrima, casi sin pistas y evidencias, parecía un milagro que a los pocos días el juez apareciera con 2 arrestos de sospechosos de este crimen. Pero esto no era un milagro ni mucho menos. Sepúlveda y Wenchumir no eran más que simples perejiles a los cuales el juez estaba intentando inculpar por el crimen. Sigue sin saberse si todo esto era simplemente para sacarse de encima el caso y evitar que se haga mediático o si en realidad era para encubrir a los verdaderos asesinos. Lo cierto es que no había prácticamente ninguna evidencia para probar que Sepúlveda y Wenchumir eran los culpables. La única prueba que tenían era que Sepúlveda tenía un revólver en su casa, del mismo calibre que con el que le habían disparado a las hermanas González. Sin embargo, los peritos luego confirmaron que esta arma no era la que se había utilizado
para asesinarlas. Finalmente fueron desestimados del caso cuando se realizaron pruebas de ADN de los sospechosos y las compararon con los restos de ADN que habían hallado en el cuerpo de las chicas, y estas no dieron ninguna coincidencia. Mientras todo esto pasaba, la familia y prácticamente toda la ciudad de Chipoleti estaba iracunda. Había mucha indignación debido a la falta de seriedad que se percibía respecto al caso. No solamente se había perpetrado un crimen horrendo, sino que la policía, los jueces y los políticos estaban haciendo un papel lamentable en cuanto a las investigaciones. Esto llevó a que se organizaran decenas de marchas a modo de protesta y en pedido de justicia por las víctimas. Es entonces cuando sucede un hecho clave. Aparece en escena Claudio Kiel Mas, un joven que en ese entonces tenía 23 años y era vecino de la ciudad, quien había participado en las marchas y se mostraba siempre muy afligido por todo lo que pasaba. Se acercó a la familia González con lo que, según él, era una información valiosa. Kiel Mas le contó a Ulises González que tenía información sobre lo que había sucedido y lo guió hasta un desagüe donde estaba oculta un arma. Se trataba de un revólver Bagual calibre 22. Este fue llevado a analizar y las pericias determinaron que realmente era el arma utilizada en los crímenes de las hermanas González. Kiel Mas se convirtió en testigo del caso y estaba muy interesado en la recompensa de 50.000 pesos que habían fijado la Intendencia y comerciantes de Chipoleti para cualquiera que ayudara con información que pudiera destrabar la investigación. Sin duda que esto era un elemento clave para las investigaciones y Kiel Mas lo había encontrado, así que pasó a ser un testigo clave. Pero, ¿cómo sabía él dónde estaba el arma? ¿Cómo la había encontrado? ¿Sabía más de lo que decía? Más que testigo, parecía también un poco sospechoso a los ojos de cualquiera. ¿Era eso o un milagro? Y la verdad es que Kiel Mas sabía todo esto porque la pistola que halló entre grandes comillas, era ni más ni menos que su propia arma. Cuando Kiel Mas la entregó a la policía, el número de serie había sido limado. Sin embargo, existen técnicas químicas para recuperar lo que hay debajo. Así, una vez recuperado el número de serie, fue fácil descubrir que esta arma estaba a nombre de la madre de Kiel Mas. Esto, junto con varios testigos que aseguraron verlo cerca de donde encontraron los cuerpos el día de la desaparición de las jóvenes, hicieron que Kiel Mas pasara de testigo clave a ser el principal sospechoso del crimen. Mientras se intentaba entender la conexión que tenía realmente Kiel Mas con el caso, apareció el testimonio de una joven prostituta de 15 años que declaró que aquel domingo 9 de noviembre, en la noche, habían visto a las 3 chicas en una fiesta sexual a la que acudieron a la fuerza obligadas por Claudio Kiel Mas y Guillermo González Pino, un hombre chileno con antecedentes penales que terminó siendo arrestado porque su exmujer declaró cómo esa madrugada llegó a su casa con la ropa ensangrentada. El testimonio de la joven no fue el único importante para la causa. Apareció también el del peón rural Rafael Wiriman Joncón, quien declaró haber observado cómo 6 hombres secuestraban a las chicas e incluso identificó a González Pino, aunque nunca pudo ratificar su testimonio, ya que falleció en un accidente automovilístico. Aún teniendo un claro sospechoso, el juicio no se salvó de ser menos bochornoso que el resto del caso. El juez Iribarne, en un juicio que ni vale la pena detallar de lo desastroso que fue, determinó que Kiel Mas era culpable y sentenciado a cadena perpetua. Recordemos que en Argentina es el juez el que determina culpabilidad y además sentencia la pena. Pero lo increíble está en que fue declarado culpable, pero no como autor material del crimen, sino como partícipe necesario. Según el fallo, el crimen de las hermanas González y de Verónica había sido perpetrado por un grupo de personas, del cual Kiel Mas era parte. Esta sentencia dejaba más interrogantes. En el fallo decía que las 3 mujeres habían sido abusadas sexualmente. La única certeza era que Kiel Mas había participado del crimen. Sin embargo, no especificaba cómo y por qué lo había hecho. Kiel Mas se defendía diciendo que él era inocente, que simplemente estaba pagando las consecuencias de haber hablado de más. Para aclarar, no había duda de que Kiel Mas había estado involucrado en el crimen de las jóvenes. Su arma era la que utilizaron para matarlas, además de los testigos que lo ubicaban en la escena del crimen. Sin embargo, las investigaciones habían sido tan desastrosas que era imposible determinar mucho más de lo que se hizo. También es un hecho de que este hombre no había actuado solo. Sin embargo, este decidió mantener su testimonio de que era inocente y no quiso dar nombres de ninguna otra persona. Aún a día de hoy mantiene su silencio.
Se podría decir que ahí termina el caso, pero no podemos afirmar que es un caso resuelto. A día de hoy hay una o más personas que quedaron impunes por el asesinato de las 3 jóvenes, y no hay muchas esperanzas de que se resuelva pronto. Las únicas esperanzas que tiene la familia es que quien más algún día confiese y dé los nombres de las personas que cometieron los crímenes junto a él. Hoy por hoy sigue siendo tema de debate cuál fue el motivo por el cual estas 3 jóvenes fueron asesinadas. Varios especulan con que fueron confundidas con otros objetivos. En esa época había varios grupos de criminales en la ciudad que operaban como mafias. Esta teoría indica que de un grupo buscaban montar un crimen e inculpar a los del otro grupo, y que las víctimas elegidas habían sido un conjunto de trabajadoras sexuales, y que los que llevaron a cabo esto confundieron a María, Paula y Valeria con los verdaderos objetivos. Estos grupos estarían formados por policías, punteros políticos y otra gente que gozaba de cierto poder. Eso explicaría también por qué las investigaciones y el proceso judicial fue tan malo, ya que sería probable que los verdaderos culpables hayan sido encubiertos. Hay una posibilidad de que Kielmas estuviera involucrado en otros asesinatos que quedaron sin resolver, como los de Janet Opaso y Daniela Calfupán, por las coincidencias que tenían las escenas donde fueron encontradas. En vísperas de Año Nuevo de 1995, Daniela Calfupán, de 14 años, salió de su casa en el barrio Matadero de Fernández Oro y nunca regresó. A las 7 de la tarde del lunes 2 de enero de 1995, su cuerpo fue hallado por una vecina. Estaba en un desagüe cerca de su casa. Había recibido un disparo en el abdomen. En mayo de aquel año, un testigo fue clave para realizar las primeras detenciones. 3 individuos fueron procesados por este caso, pero también fueron absueltos por falta de pruebas. El 26 de junio de 1993, Claudina Quilapi y su amiga Janet Opaso regresaban en bicicleta en Chipoleti, cuando un hombre la sorprendió y gatilló. Janet murió en el lugar y Claudina quedó gravemente herida. En enero de 1998 se comprobó que el arma utilizada para asesinar a las hermanas González también había matado a Janet Opaso. Es decir, la persona que atacó a Janet era la misma que había cometido el triple asesinato de Chipoleti. Se hizo una pericia para saber si también en el caso de Daniela correspondía la misma arma, pero no se pudo concretar porque el plomo extraído del cuerpo de Daniela estaba desintegrado. Se hicieron pericias, aparecieron nuevos testigos, y Kielmas quedó procesado como autor, pero las contradicciones de las pericias determinaron que anularan el procesamiento y luego que el juez dictara el sobreseimiento. El diario Río Negro analizó las coincidencias entre los casos de María Emilia González, Verónica Villar, Paula González, Janet Opaso, Claudina Quilapi y Daniela Calfupán. Y esto es lo que nos deja. A las víctimas se las dejó en sectores descampados, escasamente iluminados. En todos los casos en los que se hizo el peritaje se trató de un revólver calibre 22. También se repitió un golpe en los cuerpos de Janet Opaso y Paula González. El padre de Janet se mostró convencido de que a su hija la habían golpeado, ya que tenía la boca hinchada. Los ataques ocurren al anochecer y un fin de semana. En el triple crimen ocurre un domingo entre las 7:30 de la tarde y las 8. En el caso Opaso ocurre un sábado a eso de las 6:30 y en Calfupán un sábado de verano cerca de las 9. En estos casos, si bien las horas son diferentes, debido al momento del año, en todos ocurre que ya era de noche. También les habían disparado a quemarropa. En el triple crimen y en el caso Calfupán, las víctimas son semicubiertas con tierra. En estos casos, las muertes son rápidas, es decir, con disparos, excepto por el de Verónica, que había sido apuñalada. Chipoleti, por cierto, es conocida como la capital del femicidio, después de que en el 2002 se volvió a cometer un triple crimen con 3 víctimas mujeres: Mónica García, Carmen Marcovecchio y Alejandra Carvajales. Otro dato interesante es que el juez Iribarne tuvo un juicio político en el 2012 por mal desempeño de funcionario público. Tuvo suerte y salió absuelto, aunque obviamente fue apartado del caso y no volvió a ejercer como juez. Agustina Bonetti, la hija de María, tiene 27 años y actualmente está involucrada en el municipio de El Bolsón. Así que bueno, esa es toda la información que tenemos respecto a este caso. Díganme ustedes qué opinan y si
saben algún otro detalle, si tienen alguna otra cosa que añadir a este video. Déjenlo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video.